Ingenieros, un gusto nuevamente poder estar con ustedes, ¿cierto? Ustedes ya han sabido que han tenido problemas de salud, ¿cierto? Anteriormente, por lo tanto ahora queremos continuar, ¿cierto? Realizando la configuración y las conversaciones que hemos tenido pendientes, ¿cierto? Referente a lo que implica al diseño, ¿cierto? Y detallamiento de las fundaciones, ¿ya? Y cuál es el suministro previo que tenemos que tener, ¿cierto? En consideración para poder analizarla, ¿cierto? Y poder llevar a cabo un proyecto seguro y bien detallado, digamos. Entonces, a modo de continuación, ¿cierto? Acá he proyectado una de mis descripciones, ¿cierto? Cuando nosotros solicitamos los ensayos de prospección, ¿cierto? Típicos para poder abarcar un proyecto de estructural, ¿cierto? ¿Ya? Siempre se comienza con las calicatas, ¿ya? En este caso nosotros solicitamos para estructuras habitacionales, 2, 3 pisos, generalmente calicatas hasta los 3,5 metros de profundidad, ¿ya? De ahí, prontamente, ¿cierto? Hay que tomar la estratigrafía, ¿cierto? Y el muestreo de los pozos, ¿ya? Hay que hacer o tomar los ensayos de capacidad de soporte, ¿ya? Para ver, en este caso, la constante de Winckler, ¿cierto? Que se utiliza en el modelamiento, ¿cierto? Y en el estudio de los asentamientos, ¿ya? El Proctor, ¿ya? El Proctor, hay que tener en consideración que el ensayo Proctor es la base, ¿cierto? Para poder, o es el ADN, ¿cierto? Del suelo en términos de humedades óptimas, ¿cierto? Para una compactación a una cierta, a un cierto límite, ¿ya? También tenemos que tener las densidades in situ, ensayo de densidad in situ, ¿ya? Para poder ver y estimar cuál es la densidad en el momento, ¿cierto? O en obra, ¿ya? A la vez también tenemos que tener los ensayos de infiltración o pore check, ¿ya? Esto nos permite diseñar, ¿cierto? Las obras de hidráulicas o fluviales, ¿cierto? Que están asociadas a un cierto proyecto, ¿ya? Hay que tener la clasificación completa, ¿ya? Ahí en este caso hay que tener los límites de consistencia, ¿cierto? Para poder ver qué tipo de clasificación tenemos en el suelo, ¿ya? Si es una arena de mal graduada, o una grava arcillosa, grava limosa, ¿ya? Ah, a la vez también tenemos que tener los ensayos, ¿cierto? De compresión uniaxial, ¿ya? En este caso generalmente se divide en 3 probetas para poder hacer el análisis de las tensiones, ¿ya? Y poder, o si el suelo, ¿cierto? Es más bien anda alrededor de bajo los 5 milímetros de diámetro, ¿ya? Tenemos que tomar el ensayo de corte directo o lisa y llanamente hacer un ensayo triaxial, ¿cierto? Si las condiciones tanto económicas del proyecto o las condiciones de rigurosidad ya nos permiten tener o realizar el ensayo triaxial. El ensayo triaxial es uno de los más caros, ¿cierto? Pero es uno de los más completos, ¿ya? Que nos proporciona directamente, dijéramos, la, la cohesión, ¿ya? Y el ángulo de fricción interna de los suelos, ¿ya? Los demás ensayos, tanto como la compresión uniaxial, también nos permite determinar, ¿cierto?, las tensiones, pero en realidad nos da no una muy buena aproximación de la realidad. El otro sí que es bastante completo, pero induce un plano de fallamiento, ¿cierto?, que no es el real, el ensayo de corte directo, porque en realidad el ensayo de corte directo se induce un plano de falla, ¿cierto?, al traspasar, al ejecutarse el ensayo mismo, ¿okay? Se desplazan, ¿cierto?, en forma horizontal, ¿cierto? Dos probetas o dos cajitas, ¿cierto? Donde se mide las deformaciones y se mide el punto de falla. Por lo tanto, este ensayo también nos permite determinar las
el ángulo de fricción interna y la cohesión, pero sí en un plano de falla sintético, por decir, o de alguna forma, o aproximado a la realidad, ¿ya? El ensayo triaxial es el más completo, insisto, porque ese nos permite directamente obtener, mediante el criterio de falla, ¿cierto?, de Mohr-Coulomb, la cohesión y el ángulo de fricción interna, que es dijéramos, el antecedente para el cual, ¿cierto?, las fundaciones se mide o se toma, ¿cierto?, o se analiza, ¿cierto?, la, la, las fuerzas de roce, ¿ok? Y el ángulo de fricción interna que nos permite determinar, ¿cierto?, la estabilidad de la fundación ante el volcamiento, ¿ok? O deslizamiento. También es muy importante desde el punto de vista de la clasificación sísmica, del suelo, ¿cierto? O de la zona donde se va a emplazar el proyecto, es hacer los ensayos de refracción sísmica. Hoy están en boga, ¿cierto? Y se utilizan, dijéramos ya, al menos acá en mi país, Chile, es un reglamento 1 a 1, ¿ya? Que nos solicita la norma sísmica 433, ya a partir del terremoto del 27 de febrero del 2010, ya por lo tanto hoy día es una exigencia ya tanto nacional como internacional, dijéramos, para poder hacer la clasificación sísmica del suelo. ¿Okay? No sé si hasta el momento tenemos alguna consulta, Manuel, con respecto a los tipos de ensayos que, uh, que son los típicos en el desarrollo de un proyecto de fundación. No sé si hay alguna consulta. Estoy mirando el chat, no veo hasta el momento ninguna. No sé si se me oye o escucha bien. Perfecto, perfecto. Entonces, indicábamos, ¿cierto?, los antecedentes previos para poder hacer el estudio de prospección, ¿ya? O el estudio de mecánica de suelo, ¿ya? Que son los ensayos que hemos indicado acá en la planilla, ¿cierto? ¿Ya? También lo habíamos conversado un poco la última clase que tuvimos en conjunto, ¿cierto? Cuando conversamos aquella oportunidad antes de la operación, ¿ya? Acá tenemos en pantalla, ¿cierto? Prácticamente los mismos ensayos, ¿cierto? En los cuales se los he descrito acá en esta diapositiva. Por lo tanto, insisto, son los típicos ensayos que nos permiten analizar, ¿ok? El tipo de suelo, ¿ya? La calidad del suelo y las condiciones, ¿cierto?, geofísicas para poder hacer el modelamiento matemático y sísmico, ¿ya? ¿Ok? De la estructura a proyectar. Entonces, en función a esto, eh, vamos a levantar el software en el cual le he querido desarrollar un proyecto típico, ¿cierto?, de una fundación aislada. No sé si se logra ver la pantalla, la, mm, la muestra del MATCAD que en este caso nosotros proyectamos las fundaciones. ¿Se logra ver en pantalla el MATCAD, alumnos? Perfecto. Entonces, vamos a desarrollar una fundación ya para un G35 o un H35, ya una resistencia F sub C' de 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, un módulo de elasticidad ya de 218.819, 15.100 raíz de F sub C', de acuerdo al código de diseño ACI 318. Un peso específico del hormigón, 2.5 toneladas, fuerza sobre metro cúbico. Un peso específico del acero de 7.85 toneladas, fuerza sobre metro cúbico. ¿Ya? La tensión de fluencia 4.200, la fluencia última 6.003, factor de resistencia a fricción 0.85,
los parámetros típicos del suelo que nos estamos dando como base: un Q admisible de 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, una tensión, un asentamiento admisible de 2.5 centímetros, ¿ya? Una pulgada, la constante de balasto para un suelo granular de 4.1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, tomada en una placa de carga de 30 por 30, la densidad del suelo, 1820 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, el sello de fundación proyectado a 1.5 metros, una cohesión de 0, un ángulo de fricción interna de 38, elasticidad estático 750 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, dinámico 765, módulo de Poisson, punto 2. Geometría de la fundación, ya, modelo inicial, ya, base, largo, base del pedestal, largo de pedestal, base en X, altura de fundación, altura pedestal. ¿Ok? Los parámetros base, ya, de la fundación, nos hemos dado altura de fundación, ya, de la losa, 40 centímetros, una altura de pedestal de 60, un recubrimiento típico de 7,5, tanto en el eje X como un 7,5 en el eje Y, y en altura 7,5 también invocando al pedestal. Hemos considerado un radier de 10 centímetros de espesor, un espesor de relleno sobre la fundación de 60 centímetros, la base de fundación, ya, esta distancia, base B sub X, ya, 300 centímetros, base en Y, en planta, 300 centímetros, cuadrada, un pedestal de 60 por 60. Las solicitaciones sobre el pedestal, ¿cierto? Sobre el top de la fundación, ¿ya? Acá en este punto, ¿ya? Al centro, ¿ya? En condiciones de servicio, 70 toneladas, corte en X y en Y de 2 toneladas fuerza, momentos volcantes en X y en Y de 12 toneladas fuerza por metro. ¿Ya? En estado límite último, bueno, esta condición, dijéramos, va a depender, bueno, aquí puse una de las ecuaciones, ¿ok? Pero en realidad va a depender de la norma, ¿ya? Acá nosotros consideramos el estado límite último, ¿ya? Mayorada, las reacciones sobre el top de la fundación de 100 toneladas fuerza, de 4 toneladas fuerza en el corte en X, 4 en Y, en los momentos actuantes, ¿cierto? Últimos de 19 y 19 toneladas fuerza respectivamente. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, se ve bien la presentación en máscara de estimados colegas. Perfecto, perfecto. Entonces, teniendo ya las cargas, ¿cierto? Del modelo planteado, ya, y las condiciones de borde geométricas, ¿no? De la fundación a desarrollar, ya, aquí hemos calculado las cargas distribuidas actuantes sobre el sello de fundación. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos una carga de piso de 250 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Por lo tanto, tenemos un peso en el piso de 450 kilos, un radial de 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado, 1728 kilos el peso radial. ¿Ya? El esfuerzo del suelo, ya, 2002 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, ya, considerando ya el sello de fundación menos la altura de fundación. ¿Okay? Por lo tanto, ahí tenemos el peso, ¿cierto?, del suelo, ¿ya? El peso del hormigón, ¿ya? Considerando por separado la base de la fundación y el pedestal, ya no duplicando, ¿cierto? La idea es no duplicar la penetración del pedestal en la losa de fundación, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos las tensiones. ¿Ok? El peso del hormigón total, 8.654 kilogramos por centímetro cuadrado.
Por lo tanto, tenemos una tensión solicitante sobre la base de la fundación, ya a nivel del sello, de 0,34 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, tenemos una tensión disponible, que es la que tenemos que verificar y la que para la cual tenemos que dimensionar, ¿cierto? La estructura, ya, de 1,66 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. No olvidar que la tensión admisible del suelo eran 2, por lo tanto, descontamos de la tensión admisible menos la solicitante, y ahí llegamos a la tensión a nivel de sello de fundación. ¿Ok? Por lo tanto, ahora traspasando las cargas, ya, en estado límite de servicio, o sea, sin mayorar, ya, a la base de fundación, ya, tenemos el peso, ya, tenemos los momentos, ya, ya, aquí estamos trasladando todas las cargas, ¿cierto?, a la base, ya, desde el pedestal a la base, considerando todos los pesos que ya están calculados acá arriba, ¿ok? Por lo tanto, para el diseño de la base de la fundación en planta, tenemos que dimensionar o diseñar mediante estado límite de servicio, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el diseño o el cálculo de las excentricidades, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos que comparar con el bloque, ¿ya?, al tercio medio, o sea, bisexto en ambas direcciones, ¿ya? Y lo ideal, por no decir que lo de siempre, tenemos que llegar a determinar, ¿ya?, y tener y obtener, más bien dicho, un diagrama trapecial, ¿ok? Porque si obtenemos un diagrama que no es trapecial, en este caso triangular, significa que tenemos tracciones en la base, el suelo no puede soportar tracciones, ¿ya? Básicamente las tracciones cero. Por lo tanto, esto es, si fuese trapezial, ya tenemos prácticamente una condición de volcamiento casi innata. Por lo tanto, siempre al diseño hay que llevarlo a que tengamos un diagrama trapecial de tensiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, sí, ¿cierto? El diagrama trapecial de tensión implica que todas las cargas que vienen bajando por la vertical ya se van al núcleo central, ¿ok? ¿Ok? Entonces, eso es lo primordial. Ahora, para verificación, si a ustedes les toca el caso, ¿cierto?, de verificar una estructura, ahí pudiese dar el caso, como que pudiese dar, ¿cierto?, el diagrama trapecial, perdón, el diagrama triangular, ¿ya? En este caso, si les da diagrama triangular, tienen que verificar que la presión, ya, máxima, ya, sea con un área cargada sobre el 80%. De lo contrario, hay un cierto rasgo, ¿cierto?, hay un cierto sesgo a que la fundación se les puede volcar en cualquier momento. Por eso lo primordial es diseñar con trapecial, ya, verificar fundaciones que ustedes no hayan hecho, algún proyecto que ustedes no hayan hecho, verificar una fundación, dijéramos, antigua, una fundación que ya haya sido construida, sí les puede dar el caso que sea trapecial de acuerdo a las cargas que se incorporan, ¿ok? No sé si hay alguna consulta hasta el momento. Por el momento, da la impresión que no. Vamos a continuar. Por lo tanto, en diagrama trapecial, la tensión máxima, ya, de acuerdo a esta función, ¿okay?, la típica elasticidad, es 1,58. Tenemos una tensión disponible que está calculada, dijéramos, inicialmente arriba, ya, por los pesos, ¿cierto?, de los elementos que están tributando sobre el sello de fundación de 1,66. Por lo tanto, acá solamente lo que he hecho ha sido repetirla, ¿ya? Y aquí ya empieza lo simpático, ¿cierto?, que ya aquí tenemos que ir verificando y tenemos que ir chequeando, ¿ya?, que la tensión máxima solicitante sobre el sello de fundación siempre tiene que ser bajo la tensión admisible. Por lo tanto, yo me doy un factor, ¿ya? Y aquí, de acuerdo a esta verificación, de acuerdo a esta función, ¿cierto?, ¿ok?,
comparamos que la tensión máxima es mayor a la tensión disponible, por lo tanto, esa es una condición que tenemos que incrementar el área en planta. Si no sucede esa condición, o sea que la tensión disponible es mayor a la tensión máxima actuante, ahí estamos en una condición ok, y la dimensión de la planta está prácticamente optimizada. ¿Okay? Para ver lo que es prácticamente optimizada, ¿cierto? Yo ocupo este criterio. Si la relación entre la tensión máxima actuante y la tensión disponible, ¿ya? Anda alrededor entre el 0,95 y el 98%, nosotros decimos que ya las dimensiones son óptimas, ¿okay? Por lo tanto, aquí tenemos la tensión máxima actuante y la tensión disponible 0,95, por lo tanto, tenemos dimensiones en planta ok, pudiendo variar ya aproximadamente más o menos un 4,58%, tanto hacia arriba o hacia abajo, las dimensiones en planta. ¿Ok? Luego, las cargas, tenemos que trasladar las cargas ya en estado límite último, ya amplificándolas, ¿ok? Nosotros utilizamos acá esta ecuación, ¿ya? Y las trasladamos, ¿ya? Para obtener y calcular el diagrama de reacciones del suelo en estado límite último, para poder verificar, ¿cierto?, las dimensiones de la zapata, tanto en planta como en elevación, o sea, más que nada en elevación. Por lo tanto, igual, diagrama trapecial, ¿ya? Ante carga de servicio, ¿ya? Las presiones en el suelo, aquí las tenemos, ¿ya? También están determinadas de acuerdo a las ecuaciones básicas de la práctica, ¿ya? Tanto en X como en Y, ¿ya? Presión, base por largo, 1 más 6, la base en X por el momento ligeramente amplificado por la carga última, ¿okay? Y así sucesivamente hacemos variar los signos, ¿ya? Y encontramos las tensiones máximas tanto en X como en Y. Continuando, para verificar la altura del peralte, ¿ok? La altura de la fundación. Tenemos que comprobar la capacidad resistente tipo viga. Por lo tanto, revisamos las tensiones máximas y mínimas, ¿ya? Tipo viga, 1,85 y 1,05. Tenemos la fuerza de cortante en dirección, la crítica en dirección X, en este caso de acuerdo al bloque de corte, acá, esta es la zona crítica, la sección crítica, ya, para analizar, dijéramos, la altura de la fundación, ya, que va a ser un medio de la base menos 0,5 veces el pedestal, ya, menos el diámetro efectivo, que en este caso la altura de la fundación, menos el recubrimiento en X, menos 2,5. Yo utilizo 2,5 centímetros porque en realidad estoy suponiendo una barra que me va a dar, ya, a posteriori, una barra sobre los, o andar por ahí cerca de los 25 milímetros. Por lo tanto, utilizo esa. Ya, por lo tanto, la carga a este nivel, que en este caso la he llamado carga interna tipo viga en X, que es esa, ok, hasta ahí, ya, la determinamos de esta forma, 1,61, está entre 1,85 y 1,06, por lo tanto aquí ya tenemos la relación de triángulo resuelta con esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula no la hemos obtenido de ninguna parte, sino que en realidad la obtuve, ¿cierto?, haciendo relación mediante de triángulos portales, por ejemplo, ¿ya? Y obtenemos, ¿ya?, la reacción, ¿ya?, o el nivel de tensión, ¿ya?, en la zona crítica, ¿ya?, para revisión de cortante en X. ¿Okay?
Por lo tanto, la fuerza cortante que actúa ya en X va a ser la Q máximo tipo viga, que es esa, ¿ya? Más la Q obtenida anteriormente, ya por el largo del bloque, ¿ok? Por el largo sub I. Por lo tanto, ahí ya tengo el volumen el volumen del bloque, ¿cierto? Multiplicado por la tensión. Por lo tanto, traspasamos y calculamos en kilogramos fuerza, ¿cierto? La fuerza actuante en ese punto, ¿ya? La fuerza de corte actuante aquí. Luego, tenemos que determinar, ¿cierto? De acuerdo a lo que indica la 6318, ¿ya? El esfuerzo constante en la sección crítica y nos da 6.1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? El esfuerzo constante resistente, 0.53 raíz de F sub C', ¿ya? 7.68. Por lo tanto, acá hacemos la verificación, ¿cierto? Que en este caso, el esfuerzo constante resistente, ¿ya? Es mayor que el actuante, por lo tanto, estamos cumpliendo, ¿cierto? El diseño, ¿cierto? Del peralte, en este caso estaría al menos en X bien. Lo mismo desarrollamos con respecto al eje Y, ¿ya? Q máximo tipo viga en Y, Q mínimo, el largo del bloque actuante, acá esta zona, 88 centímetros, ¿ok? Y la carga intermedia tipo viga, 1.52 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. De la misma forma que en X, ¿cierto? Ya esta fórmula, indico nuevamente, no sale de ninguna parte, sino que es haciendo solamente relaciones de triángulos mediante tales, o llanamente podríamos encontrar la ecuación de esa línea recta y la evaluamos en ese punto. Por lo tanto, al hacer la ecuación de la línea recta también vamos a llegar al mismo resultado y vamos a encontrar la reacción, ¿cierto? O la tensión a nivel de la zona crítica en la cara o la dirección Y. Luego a ello, la fuerza de contacto actuante en la sección crítica en I, ¿ya? Luego a ello, de acuerdo a la 6318, el esfuerzo constante en la sección crítica y el resistente. ¿Ok? Por lo tanto, nuevamente, el resistente sigue siendo el mismo, ¿ya? Y el actuante un poco menor, por lo tanto, seguimos determinando que el peralte o la altura de la fundación está óptima hasta el momento. Por lo tanto, ya esto ya nos indica el primer indicio, ¿cierto? Fundación, al menos tenemos una altura, de acuerdo al primer análisis, cortante tipo viga, tenemos una altura ya determinada y que nos permite decir que estamos más o menos ok con el análisis. Entonces, no sé si hay alguna consulta con este análisis. Ya, aquí tenemos una consulta. A ver, cuando no es trapezial la carga y se hace muy costoso hacer más grande la zapata, ¿qué recomienda? Sin duda, sin duda. Tenemos ahí, tenemos que, en realidad, es perjudicial, colegas, tomar tracciones en el suelo. Por lo tanto, si bien es cierto, sí es interesante agrandar un poco la zapata, pero eso a un costo que no es lisa y llanamente recomendable. Por lo tanto, ahí hay que hacer un mejoramiento de suelo, hacer alguna especie de compactación, ¿cierto? Distinta, tomar algo, dijéramos, que nos permita no utilizar diagramas trapeciales, porque en realidad son lo más inapropiado, ¿cierto? Y lo que nos permite, lo que va a provocar en realidad es un volcamiento súbito
ya, o en realidad una desconexión de la zapata ante la hipótesis, ¿cierto?, de vinculamiento eh, que se hace para poder modelar este tipo de estructuras, que en realidad son estructuras impostadas en la base, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y eso sí implica, dijéramos, utilizar zapatas mayor profundas, ¿cierto? Hacer, utilizar equipos, ¿cierto?, que nos permitan profundizarlo, tomar la decisión si realmente es recomendable llegar hasta un cierto nivel de profundización, si no, dice llanamente tenemos que utilizar ya lo que vamos a ver en las clases posteriores, ¿cierto? Utilizar pilotes. ¿Ok? Entonces, continuando, y vamos acá. Hemos determinado ya, mediante análisis tipo viga, ya la altura, o sea, la mitad del trabajo para poder verificar la altura de la fundación. La otra verificación que se tiene que realizar es el análisis de funcionamiento, ya, para poder ya con este análisis de funcionamiento es ya decretar que la altura de la fundación va a ser una altura óptima, ya. Por lo tanto, tenemos la altura efectiva en X, que va a ser en realidad la altura de la fundación menos recubrimiento en X menos 2,5, ¿ya? La altura efectiva en Y, altura de fundación menos recubrimiento en Y menos 0,5. ¿Okay? Ahí estoy dando un poco menos recubrimiento. 32 la altura efectiva. El perímetro crítico va a ser esta zona, ¿ya? Va a ser 2 veces, ¿ya? La base del pilar más 2 veces el largo del pilar, ¿ya? Más la altura efectiva que en X y en Y, que está acá. ¿Okay? Por lo tanto, ahí tenemos el perímetro crítico, ¿ya? La longitud del perímetro crítico, que también algunas normas lo llaman así. Y aquí nos metemos nuevamente, ¿cierto?, a lo que nos indica la 6318, ¿ya? Tenemos coeficiente de relación. Y acá, 1, ¿ya? Posición de columna, ¿ya? 1 si es interior, 2 si es de borde, o 3 si es de esquina. Por lo tanto, aquí nosotros podemos cambiar 2 y nos va a cambiar completamente hacia abajo el cálculo. ¿Okay? Cambió. En este caso es 1 porque en realidad estamos considerando que es una columna interior. ¿Okay? Entonces la resistencia última nominal del hormigón en funcionamiento, ¿ya? Va a estar determinada por estas tres fórmulas, ¿ya? Y la real va a ser la mínima de los tres cálculos que están realizados acá. ¿Okay? Yo solamente aquí la hicimos con altura efectiva en X, pero podríamos también colocar acá la misma altura, pero considerando la altura efectiva en Y, ¿ya? Un tema de espacio no lo puse, ¿ya? Pero en realidad, si lo hacemos tanto como en X y si lo hacemos tanto como en Y, en realidad tenemos que calcular, aquí son 3, si lo hacemos con Y van a ser 6, y de las 6 tenemos que determinar la mínima, ¿ok? Por lo tanto, esa va a ser la resistencia última nominal. Ahora, sin duda, lo que dice Manuel ahí está dentro de lo que habíamos conversado, ¿cierto? Profundizar de la zapata para eliminar extracciones. Me parece coherente ese comentario, sin duda. Fuerza, sí, continuando. Entonces, ahora tenemos que calcular la fuerza cortante actuante de la sección crítica, ¿ya? De acuerdo a esta función. La fuerza constante resistente, ¿ya? Por lo tanto, acá estamos verificando que la resistente, ¿ya? Que la actuante, ¿cierto?, sea menor que la resistente. Aquí se cumple. Por lo tanto, estamos ok. Por lo tanto, ya la altura de la fundación, de la base de la fundación, estaría ok. Ahora, vamos a diseñar ahora las armaduras a flexión, ¿ya? Tenemos que analizar en dos sentidos, ¿cierto? Tanto como en X, tanto como en Y la zona crítica, ¿ya? Para una zapata de hormigón armado, ¿ya? Con pedestal de hormigón armado, ¿ya?
va a estar adosada, ¿ya?, a la columna. Tener en cuenta que esta condición es distinta cuando estamos hablando de placas metálicas. También la norma, ¿cierto?, la 6318 nos da una recomendación y nos da dónde posicionar la zona crítica de análisis para el diseño de flexión cuando tenemos zapatas, ¿ya?, que están apoyadas con pedestales que tienen metálicos o alguna placa de anclaje, ¿ok? Y también nos da la recomendación en la 6318 de dónde tomar la zona crítica para fundaciones aisladas. Por lo tanto, para fundaciones, para fundaciones corridas, bajo muro. Para fundaciones aisladas nos dice tomar a nivel, para fundaciones, disculpe, para fundaciones aisladas con pedestal y de hormigón y con losa de hormigón armado sin duda, tomar la zona crítica adosada hacia el pedestal. Por lo tanto, nuevamente tenemos el diseño de flexión en el GI. Aquí tenemos la tensión prima, ¿ya? Ahí está. Relación de triángulo netamente, ¿cierto? O haciendo una ecuación de la línea recta, obtenemos que la tensión prima en ese punto, teniendo ya la tensión máxima, que en este caso Q1, tensión máxima, Q mínima es Q2, ¿ya?, para el modelo generalizado. ¿Ya? Tenemos las tensiones, ¿ya?, de diseño, ¿ya? Por lo tanto, el momento último actuante en esa zona, ¿ok?, al hacer la flexión, actuar la flexión en ese sentido, ¿ya?, en ese sentido, el momento actuante, el momento último, va a ser de 27.4, la armadura calculada va a ser de 14.77 centímetros cuadrados, o rho mínimo 0.03, a ese mínimo 10, por lo tanto la armadura a utilizar va a ser 14.77, ¿ya? Ahora, para el diámetro instalar para esta armadura que nos dio en el cálculo, me supuse diámetro 16 separado a 15, ¿ok? Diámetro 16 separado a 15. Número de barras a utilizar, 7, utilicé 8 en la realidad. Por lo tanto, tenemos un área suministrada, ¿cierto?, real, de 16.08, estamos un poquito superior a la armadura de cálculo, por lo tanto estaríamos relativamente bien con esa disposición y esa separación, ¿ya?, en un metro. Momento resistente último, 29.74, ¿ya? Profundidad del bloque de compresión a 1.26 centímetros. Momento nominal, o sea, sin mayorar, 14, 19, 26. Momento último, que venía del análisis estructural de arriba, ya amplificado abajo, 17.4, por lo tanto, tenemos una sobreresistencia, ya, de aproximadamente, aquí tenemos casi 13 toneladas de fuerza, toneladas metro. ¿Okay? Lo mismo sucede ahora en el análisis de flexión por el eje Y, largo Y, zona crítica, ¿ya? Análisis, ¿ya?, en la altura de fundación que ya está calculada arriba, ¿cierto? La altura efectiva, momento, el esfuerzo máximo o Q1, y el Q3 es que el Q mínimo, aquí. Por lo tanto, nuevamente, de acuerdo a las relaciones de Tales, ¿cierto?, relación del triángulo, tenemos el esfuerzo de corte 2', ¿ya?, en el eje Y, y obtenemos luego a ello, ya, haciendo momento con respecto a este punto, obtenemos el momento último, luego la su S para ese momento último, en 100 centímetros, o en un metro, 13.72 centímetros cuadrados, a ese mínimo. Por lo tanto, aquí utilizar el máximo entre el mínimo y el calculado. El diámetro a instalar, tenemos el diámetro 14, separación a 15, 7 barras aquí, 7.63 calculado, 7 barras para llegar a estar cerca de ese mínimo. O sea, 14.07 centímetros cuadrados sobre el AS de cálculo.
¿ya? Por lo tanto, la resistencia en la base 27.83 toneladas metro, profundidad de bloque de compresión, momento nominal, momento último, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, estamos con una sobreresistencia igual en la flexión de la base. No sé si hasta el momento tenemos alguna consulta. Hay veces que es mejor darle el espesor de concreto, ya que el concreto pasa más que el suelo y el relleno. Sin duda, sin duda, sin duda. Diseño por transmisión de esfuerzo en la interfaz de la columna y la fundación. Aquí tenemos que revisar la transmisión de esfuerzo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la altura, la base, la fundación, todo esto está calculado arriba, ya viene de arriba, la parte superior. Tenemos la resistencia de aplastamiento, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el área de la columna. Ahora, la resistencia de aplastamiento del hormigón en la columna 0.85 phi por el área de columna por F sub C prima. La carga última que viene al análisis estructural mayorado. Por lo tanto, tenemos una resistencia de aplastamiento de 417.690 kilogramos fuerza, ¿ya? Y estamos solicitando con 90.000, por lo tanto estamos bien, ¿ya? Cumple el criterio ¿ya? De diseño por transmisión de esfuerzo en la interfaz de la columna. ¿Ok? Ahora, el siguiente estado límite, la resistencia del aplastamiento en hormigón, pero a nivel de fundación, a nivel de la base. ¿Ya? Aquí el ACI nos indica, dijéramos, hacer una relación del bloque, ¿cierto? De transmisión de esfuerzo que es piramidal bajo la fundación. ¿Ya? Por lo tanto, el área de la fundación a nivel de la base, del bloque piramidal, lo tenemos calculado acá. El factor de amplificación, que también nos pide el código de diseño, ¿ya? Va a ser el mínimo entre 2 y la raíz del área de la fundación, el área de la columna, aproximadamente 2. Por lo tanto, la resistencia de aplastamiento del hormigón en la columna va a ser 835.380 kilogramos de fuerza. Momento de la carga última mayorada que viene del análisis estructural son 90.718 aproximados. Por lo tanto, igual estamos cumpliendo de acuerdo a esta verificación, ya el criterio de transmisión de esfuerzo a nivel de la fundación. Luego a ello, la verificación y cálculo de las barras en espera, ya la interfaz losa pedestal. Esto también es interesante, lo conversamos en su momento en las clases anteriores, ¿cierto? Porque en realidad lo que necesitamos verificar aquí, o lo que necesitamos revisar, es que las cuantías, ¿cierto?, que viene dada por el código, ya tiene que ser consona con las cantidades de barras y las separaciones que vamos a colocar de las barras en espera, ¿cierto?, para poder recibir los empalmes de la estructura superior, ¿cierto? O en el caso, ¿cierto?, de que fuese una fundación que estuviese unida a un pedestal con placa de anclaje metálico, ¿ya? Estas barras en espera son las que nos van a permitir, ¿cierto?, tener una noción, ¿cierto?, de cómo llevar, ¿cierto?, los pernos de anclaje que van a llevar la estructura, ¿cierto?, que van a tomar la placa, ¿cierto?, hacia la base, o las cargas que van a llevar los pernos de anclaje hacia la base, la tracción y compresión. Por lo tanto, la cuantía mínima de acuerdo código para las barras en espera son 0.05 por mil. Armadura mínima a espera 18 centímetros cuadrados, por lo tanto 12 phi, diámetro 14. Estamos suministrando 14,87 centímetros cuadrados, por lo tanto estamos bien. Estamos sobre el mínimo, ¿ok? Por lo tanto, deberíamos utilizar sobre las 12 barras en espera para poder soportar la carga que viene en la vertical. Luego la verificación del desarrollo para las barras en espera de tracción. También esto es interesante y es una verificación, ¿cierto? Un criterio que tenemos que analizarlo, ¿ya? Por lo tanto, de acuerdo a la longitud de desarrollo de las barras, ¿cierto? De las ecuaciones que nos da, ¿cierto?, el código de ACI 318 para poder determinar
las longitudes de desarrollo sub i para diámetros sub i, ¿cierto? Distintos, ¿ok? Acá la longitud mínima a desarrollar va a ser igual a 0.03 f sub i por el diámetro de la barra de espera por día, 7,64 centímetros. Longitud 17,64 centímetros. Esa va a ser la longitud mínima a desarrollar. Longitud disponible va a ser igual a la altura de fundación menos altura de pedestal, ¿ya? Menos dos veces el recubrimiento en la altura, y eso es lo disponible para poder desarrollar. Entonces, aquí tenemos la longitud de cálculo, ¿ya? Para diámetro 14, 35 centímetros, ¿ya? Longitud de cálculo 35 centímetros. Y aquí, esta función solamente nos verifica que se cumpla esta condición, o sea, que lo disponible sea mayor o igual a lo calculado, en términos de longitud. Perfecto, se cumple, estamos pasando, dijéramos, la verificación 13. Aquí verificamos el asentamiento, que esto es lo que es una condición que sí o sí la tenemos que chequear y que es una de las más importantes prácticamente en lo que es la geotecnia. ¿Ya? Tenemos la constante de balasto para una placa de 30 por 30, considerando el análisis, ¿cierto?, de ensayo placa de carga, ¿cierto?, in situ, 4.1 kilogramos fuerza sobre un centímetro cúbico. Estamos analizando una condición de zapata cuadrada, factor n, aproximadamente igual a 2. Por lo tanto, el K sub z, que esta es, dijéramos, ya la constante de balasto calculada, ¿cierto? Consona con la estructura o con la zapata que se está calculando, que es la cuadrada. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación, esta ecuación de Leonis, ¿cierto? ¿Ya? Nos permite determinar, ¿cierto? Para una zapata cuadrada, ¿ya? Que va a ser igual a la constante de balasto calculada, ¿cierto? Por esta fórmula, una zapata cuadrada. Para una zapata rectangular va a ser la misma que la cuadrada, la misma ecuación que la cuadrada, pero amplificada por este factor. Y para la zapata continua, ¿ya? Va a ser lo mismo que la zapata cuadrada, pero dividido en un factor de 1,5. Por lo tanto, al ingresar cada uno de los términos de la base, ¿ya? Y el largo de cada fundación, sub i, y el diámetro de fundación, perdón, el sello de fundación o la profundidad del sello de fundación, ¿ya? Obtenemos ya la constante de balasto real, que es la que ingresa, dijéramos, a los software, ¿okay?, de diseño. Acá nosotros lo estamos analizando para una carga al centro, ¿ya?, de la fundación. ¿Cuánto tenemos el área en planta? El peso de la fundación, el asiento máximo calculado va a ser igual al peso dividido por K sub z por el área en planta, 0,41 centímetros. El asentamiento admisible, que lo habíamos dicho, lo habíamos ingresado inicialmente en los datos iniciales, ¿cierto?, del problema, ¿ya? Aquí hemos calculado que el asentamiento máximo son 0,41 para el nivel de carga solicitante, admisible son 2,5, por lo tanto estamos bien, ¿ya? Factor de funcionamiento 0,16, por lo tanto estamos cumpliendo asentamiento. No sé si con esto ya hemos terminado, ¿cierto?, el diseño convencional de la fundación. ¿Tenemos alguna duda con respecto al desarrollo planteado? Manuel.
Sí, sí, sí. Tenemos, perdón, tenía 3x3 en planta. El peralte de 40 centímetros. La altura del, la altura del pedestal, 60 centímetros. Sí, 60 por 60. Yo tenía un suelo, un suelo granular, básico granular, dijéramos, con una tensión, una grava densa, una grava densa, gravel.
Dos kilogramos por son centímetros cuadrados. 'En servicio tengo 70 toneladas fuerza como carga normal. 70 toneladas fuerza. Sí, yo la hice considerando corte y considerando momento, Manuel. Por lo tanto, tendríamos que desplazarnos ahí en dos direcciones. 70 la normal, 70 toneladas fuerza, 2 toneladas fuerza en corte en X, 2 toneladas fuerza en corte en Y, 12 toneladas fuerza metro en momento en X y 12 toneladas fuerza metro en momento en Y. Eso, exacto, eso es para servicio, servicio. Correcto. Ah, para servicio máximo, máxima, máxima tensión 2.37 y 101. Ah, ¿cuánto fue el máximo, Manuel, que dio ahí en estado límite de servicio en las presiones, los bordes? Perfecto, perfecto. 1.58 tengo el máximo.
Sí, dijéramos desde el punto de vista del chequeo, a nosotros solamente nos interesa el máximo, porque en realidad si ya estamos en el máximo, estamos en el tope con la atención disponible, por lo tanto los demás los valores no nos interesan, me explico, en este modelo que está ahí en pantalla de robot, Manuel. Por lo tanto, por lo tanto 1,58, a nosotros nos da 1,58 acá con el modelo matemático convencional, dijéramos, y a ustedes les da 1,51. Estamos. Sí, sí, sí. Sí. A ver, parémonos en el perímetro crítico. Sí, perfecto, 364, porque lo que pasa es que yo considero aquí los recubrimientos y toda la diferencia que está, o sea, básicamente en todos los recubrimientos, dijéramos, y la diferencia cuando tengo una armadura superpuesta una encima de otra, las parrillas de tanto inferior como superior. Sí, altura menos el recubrimiento, menos el diámetro de la barra. ¿Perdón? Sí, 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 sí.
Exacto. Sí, sí, ah, um, sí, a ver, déjeme hacer la división. Déjeme hacer la división.
Ya, a ver, en el funcionamiento me da 1.23. 1.23. Sí, aquí yo estoy exigiendo más la fundación mía, sí, ¿ah? Porque yo le tengo puesto radier, relleno y sobrecarga en el piso, dijéramos arriba. Indico el tiro. Tengo, tengo la sobrecarga, altura de la fundación, sobrecarga de piso, 250 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Perdón, por metro cuadrado. Y después, sí, sobrecarga de piso. Después, una carga de radier de 200 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. 'Y un suelo, ojo que el suelo mío es distinto al que está arrojando el software. El suelo en la densidad mía es 1820 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Sí, la densidad del suelo, 1820. El peso del unitario del hormigón, sí, el peso unitario del suelo, la densidad unitaria del suelo, los 1820. Ángulo de fricción interna, sí, 38. Co- Cohesión cero. La diferencia es que acá en el modelo, dijéramos mío, no hice chequeo, dijéramos, de volcamiento, no hice análisis de estabilidad. ¿Ok? Acá no está hecho el análisis de estabilidad, por lo tanto no tengo fricción y no tengo cohesión. ¿Ok? En la base, ¿no?
Ya, a ver, ah, cambiaron las tensiones por lo que vi. Recién vi que estaba en el modelo 1.58 en el cálculo. Exacto, era el mismo. Sí, sí, el cálculo mío me da 1.58. Recién, recién antes de hacer esa corrida, Manuel, estaba dando justo, estaba en 1.58. En el límite, sí, ok. Estoy metiendo, claro, estoy metiendo la carga última y después la coloco al lado como carga como carga de diseño que viene amplificada, ¿cierto? Y esa la estamos amplificando por 1.4 y 1.7. Wow. Atento, Manuel. Sí, me quedan 2 minutos de batería, me voy a tener que traspasar al teléfono, lamentablemente haciendo el análisis. Sí, antes que se me apague el acero, digo, dame un segundo. Am, el acero me da... mm, Ya, aquí. Esto es en... Ya, en I me da el acero 1372 centímetros cuadrados. Sí, es en I. Y en X 1608 centímetros cuadrados. Sí, sí, por metro. Sí,
En el otro sentido me da 13,72 centímetros cuadrados. Sí, el acero mínimo, el acero mínimo en X me está dando aquí 7,20, Adriel, en el, acá está, 10 centímetros cuadrados con la altura efectiva de su X, que es la que lo más probable que esté variando ahí en el software. La altura efectiva me está dando altura efectiva, y estoy calculando acá centímetros, 30 centímetros, la altura efectiva de X. Sí, me conecto al teléfono de todas maneras para poder seguir, si es que seguimos, dijéramos que alguna consulta, me conecto inmediato al teléfono. Sí, me conecto de inmediato al teléfono. Sí, me conecto por el teléfono, ¿ok? Bien.
Atento, Manuel, ¿se escucha? Manuel, sí. eh, a mí me ha costado en ciertas ocasiones hacer el cambio manual cuando trabajo con elementos individuales como zapatas en el robot, ¿ok? Pero sí es más atractivo hacerlo cuando trabajas con la estructura completa. Así es, así es. Exactamente, por eso es un poco más complejo hacerlo acá.
gracias. Sí, gracias a todos los colegas que estuvieron en su momento igual preocupados por mí. Yo sé que también estaban pendientes de ellos, ¿no? Un gusto, ¿no?